Bienvenida a todas las personas que habéis venido hoy al Cocinando Ideas y a las que en un futuro nos vean por el vídeo también. Hoy tenemos el placer de tener aquí a nuestro compañero Luca Sebastiani. Él es doctor en Antropología Social por la Universidad de Granada, actualmente investigador postdoctoral del CES Coimbra en el ámbito del proyecto Politics, la política del antirracismo en Europa y América Latina, y en esta etapa también se encuentra haciendo su trabajo de campo en Madrid en el marco de este proyecto. Hoy viene a presentarnos un trabajo titulado De verdad España es diferente, análisis crítico de las políticas antidiscriminación con base en el origen étnico-racial. Así que cuando quieras, Lucas, puedes... Muchas gracias. A ver, quiero comenzar haciendo una crítica a la idea de clase social. Es que la verdad es que manifiesto cierto cansancio con respecto de grupos identitarios, como por ejemplo los sindicatos, que se organizan alrededor de una idea tan falaz y tan poco científica. Digamos una gran verdad, la clase no existe. ¿Qué es la clase trabajadora? ¿Qué son los capitalistas? ¿Acaso si me hago una analítica me va a salir de la sangre si pertenezco a una clase u otra? ¿Acaso hago la prueba de ADN y se puede determinar eso? ¿Existe algún marcador que, al igual que el colesterol o la creatinina, me puede decir a qué clase pertenezco? Pues no. Además, digamos otra gran verdad. Las fronteras entre lo que llamamos clases son borrosas, son resbaladizas. Hay gente que nace en una familia pobre, pero luego se esfuerza, trabaja duro, con disciplina, con esfuerzo alcanza el éxito. Asciende su estatus social y hasta se monta en empresa y se echa unos dinerillos. Este concepto, el de clase, pues, como mucho, tenía sentido en cierto contexto histórico, de finales del siglo XVIII, y solamente en ciertos países europeos industriales, Inglaterra, Alemania, Francia, pero España. ¿Hay clase social en España? Yo creo que se trata de un concepto importado, de un concepto que no se adecua a nuestro contexto. Además, otra gran verdad, la idea de clase fragmenta a las personas, divide al género humano en dos polos y los enfrenta. Esta organización identitaria, como los sindicatos, pone por un lado a los buenos, los trabajadores y trabajadoras, y por el otro a los malos, la patronal, como si todos los empresarios fueran iguales. Habrá empresarios buenos que pagan bien, que respetan los derechos, que son responsables hacia la sociedad, y empresarios malos. Al igual que tampoco todas las trabajadoras y trabajadores son santos, Ni patronal ni clase obrera, somos personas. En fin, hago un llamamiento para que se lleve a cabo una política verdaderamente fundada en conceptos científicos y no en abstracciones que no nos llevan a ningún lugar. Esto es necesario porque si esto se va a emitir online, pues es muy fácil descontextualizar lo que me estoy diciendo. Entonces, ya que suena raro, ¿no? He dejado a alguna gente confundida. Bueno, igual alguien ha estado de acuerdo con lo que he dicho, que también es legítimo, pero para que no quepa ninguna duda, pues, y para las personas que me conocen lo saben, no parece reflejar mucho lo que pienso, lo que acabo de decir, y efectivamente no lo pienso. No pienso básicamente nada de lo que he dicho anteriormente, que obviamente es una provocación, es un recurso dialéctico que he utilizado para plantear un ejercicio y una pregunta de partida. Y aquí el ejercicio. Os pido que penséis en lo que he dicho anteriormente y que sustituyáis la palabra clase por la palabra raza. Volvé a lo que he dicho y decirme si ya, cambiando una palabra por la otra, no suena más conocida esta argumentación. Si esta forma de razonar que he adoptado, cambiando de palabra, no resuena de una manera más metabolizada, más interiorizada, ¿no? No hablemos de raza porque divide y fragmenta. La noción de raza es una falacia, es científicamente inconsistente. No existe ninguna correlación entre genotipo, fenotipo y cualidades morales e intelectuales de la persona. El concepto de raza es un concepto importado, de origen anglosajón, pero no sirve para el contexto europeo. Es más, nombrar este concepto lo que hace es recordar los periodos oscuros ya superados de la historia europea que hemos dejado atrás. Además, no generalicemos, como si ahora todos los europeos racializados como blancos fuéramos malas personas y todas las personas racializadas como no blancas fueran buenas. Habrá malas y buenas personas en todas partes. Aquí en Europa, además, después del paréntesis, después de la desviación nazi, no hay tanto racismo. No somos Estados Unidos, no somos Sudáfrica. Bueno, ahora con Vox, con Salvini, pues tal vez algo haya vuelto a la arena, ¿no? Pero básicamente es un problema de la extrema derecha. Es una cuestión de sujeto patológico y antidemocrático, de los populismos. En fin,
Hay un pensamiento hegemónico, al menos esta es mi opinión y no solamente la mía, también en las personas que se definen progresistas, por el cual evocar esta categoría de raza equivale a equivocar el demonio. Puesto que se dice esta noción no tiene ninguna validez científica, donde obviamente el paradigma científico de referencia son las ciencias llamadas naturales, biológica, genética, el solo hecho de nombrarla casi equivaldría a ser racista, ¿no? Y ahí que la prioridad de los planteamientos antirracistas que se han venido llamando morales sea la de sensibilizar principalmente y de informar alrededor de la falsedad científica de la noción de raza, ¿no? Como si elimináramos la palabra raza de registro del audible, se dice, pues entonces eliminaremos al racismo automáticamente, ¿no? De ahí, por ejemplo, hay una propuesta que necesito criticar, porque además ya lo hice solo delante de 90 personas, así que lo puedo hacer más aún aquí, de la Asociación Italiana de Antropología, que ha hecho una propuesta reciente, que es la de quitar la palabra raza de la Constitución italiana. ¿Qué pasa? La Constitución italiana prohíbe la discriminación con base en distintos motivos, entre ellos la raza, y entonces la Asociación Italiana de Antropología ha gastado muchísimos esfuerzos en los últimos años en su principal reivindicación política con respecto de esta cuestión, que es quitar la palabra raza de la Constitución italiana. Con la paradoja, además, de que si se quita ese artículo, pues la consecuencia no deseada podría ser, paradójicamente, la de legitimar la discriminación racial, porque la Constitución italiana enuncia esa palabra en ese contexto de prohibir la discriminación. Y por cierto, algo análogo ha pasado ya en Francia, donde esta palabra se ha quitado de la Constitución con debate, con un voto prácticamente unánime de la gran parte de las izquierdas y de la derecha. Pero pasa algo. Que lo que no se nombra no existe. Y negar la raza no negará. Ejemplos. ¿Sabéis que el equipo de fútbol masculino de Francia ganó los mundiales? El gobierno de Macron se indignó cuando creo un cómico estadounidense subrayó la afrodescendencia de muchos jugadores, ¿no? Porque dijo, pues lo único que son para mí es franceses. Pero luego resulta que a los jóvenes afrodescendientes o a los jóvenes de origen árabe que con desprecio son llamados verts, ¿no? En francés, los de los banlieues, que viven segregados espacialmente, cuando Francia gana los mundiales se les prohíbe desplazarse al centro de medio público de transporte para evitar desórdenes. Y se cierran los transportes porque ciertos lugares están interdictos para ciertos cuerpos, ¿no? Y Sarkozy, cuando era ministro de Interior, unos años antes, podía permitirse llamar escoria a dichos jóvenes. O luego, por ejemplo, resulta que según algunos estudios, como por ejemplo un estudio que es citado en una etnografía de Didier Fassin, resulta que hay cárceles en Francia donde hay distintos bloques de detenidos que están segregados racialmente. Está el bloque, aunque no sea la palabra raza, pero está el bloque de los blancos, ya sean franceses o extranjeros, está el bloque de los musulmanes y está el bloque de los negros. Y las condiciones de vida, pues son diferentes, de vida, de supervivencia, pues son diferentes dependiendo del bloque en el que uno se encuentra, ¿no? Es decir, ahí se está organizando la vida social en base a la idea de raza, aunque esa no sea nombrada explícitamente, ¿no? Y por ejemplo, en el contexto español, pues y en muchos otros contextos europeos, sabemos de los controles hechos en base a perfiles raciales que formalmente, según la normativa, estarían prohibidos, pero que en la práctica se llevan a cabo a menudo bajo el pretexto de lucha contra la irregularidad administrativa, no tener papeles, control de papeles, o bajo el pretexto de la defensa de los derechos de autor. Por ejemplo, aquí está el tema de los manteros, ¿no? Y del tema del control contra la venta de mercancías falsas, ¿no? Y precisamente quiero aprovechar que yo cuando convocamos esta fecha no me había dado cuenta, pero hoy se cumple un año de la muerte de Mamen Valle en Madrid, ¿no? Como consecuencia de racismo institucional que condena la manta a muchos migrantes negros africanos. Y quería aprovechar también para recordar tristemente este acontecimiento. Pues entonces, la cuestión es la siguiente, que al igual de la idea de clase, aunque, bueno, podemos debatir sobre lo que diferencia, pero creo que la cuestión central aquí, cuando se ha mostrado categoría, es que también la clase no se corresponde a una realidad biológica, ¿no? Pero aún así ha sido y es una herramienta fundamental para visibilizar lo que es la explotación en el modo de producción en el sistema capitalista, ¿no? Es sin duda una abstracción teórica y política, pero que no deja de ser pues, tremendamente útil para visibilizar y articular la lucha de los sujetos explotados, ¿no? Pero lo mismo pasa un poco con la idea de raza, que es muy anterior a su formulación biologicista operada por el racismo científico de finales del siglo XIX, ¿no? Y que sin embargo es un concepto útil
para ilustrar el funcionamiento del racismo, los procesos de clasificación racial, las relaciones de dominación que este establece, ¿no? Y si no lo visibilizamos, si no lo llamamos por nombre, pues los procesos continúan operando. Pero a lo mejor lo que nos faltarán serán lentes adecuadas para verlo. Como recuerda Goldberg, que es un estudioso importante de estas cuestiones, la raza no deja de ser su texto implícito. Dice the unspoken subtext, o sea, el subtexto no hablado de mucha política pública. Por tanto, en el enfoque que, bueno, yo ya he escrito obviamente en el texto, ¿no? Pero desde este abordaje, el racismo no es principalmente una cuestión de información, de falta de conocimiento o de estereotipos, que no estoy negando que también lo sea. Lo que digo es que se articula con una serie de relaciones de poder más profundas. Es decir, es una relación de poder, es primeramente una cuestión de poder, y en ese sentido es un fenómeno político. Obviamente, aquí llega el disclaimer, pues queda claro que desde esta perspectiva, pues la raza es una construcción social, es una construcción política, como dice Stuart Hall, es un significante flotante, ¿no? Que se asocia a procesos de racialización, que se asocia a procesos de construcción de relaciones de superioridad e inferioridad, cuyo contenido, cuyo enunciado pueden variar según el contexto y según la época, ¿no? Pero no se reduce bajo ningún concepto a esa pretendida correlación entre genotipo, fenotipo, cualidades morales establecida por el racismo científico de finales del siglo XIX, inicialmente en Europa, porque esa es solamente una manifestación, una fijación histórica utilizada para justificar esas relaciones de poder, con lo cual queda evidente que cuando yo hablo de raza y racialización, pues remito a toda una serie de ítems que pueden ser racializados y que no tienen por qué tener que ver con la genética, pues de hecho en realidad, según muchos estudios, empieza siendo una cuestión más cultural, ¿no? Y de hecho, según Quijano, por ejemplo, pues la primera categoría racial es la de los indígenas, no de los negros, por lo cual no había una relación directa con lo que sería el color de piel. Esta era una provocación y solamente así un llamamiento sobre un concepto teórico, aunque en realidad en el texto que entregué hay obviamente más reflexiones, se habla sobre distintas categorías, se habla de la noción de racismo institucional, se habla de la noción de racialización, se habla de muchas otras cosas. No voy a volver a ella porque ya la escribí en el texto, entonces ahora sí lo que voy a hacer, aunque volveré a utilizar la provocación inicial en el análisis empírico, es hablar un poco más de lo que estoy haciendo, ¿vale? Del proyecto en el que estoy ahora. Pues entonces, ya Paula lo dijo, pues estoy en este proyecto del Consejo Europeo de Investigación, es digamos un proyecto consistente y de cierto calado, de 5 años. La investigadora principal es Silvia Rodríguez Maeso, se llama Politics, la política del antirracismo en Europa y en América Latina, y bueno, somos un equipo de varias personas que estamos trabajando en contextos como el español, el portugués, el de las instituciones europeas, Brasil, Perú, Organización de los Estados Americanos. Y estamos analizando las políticas, los saberes, las prácticas que se articulan alrededor de las ideas de racismo y antirracismo en varios contextos. Política pública entendida en sentido amplio, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad, medios de comunicación, especialmente. Yo sería la persona que se ocupa especialmente del contexto español y portugués, pero digamos que como estamos en el segundo año, estoy empezando ahora el trabajo de campo más se regla en el contexto español y específicamente en lo que me centro es en la política pública, insisto, desde un sentido amplio, es decir, incluye también actores políticos, incluye organizaciones no gubernamentales, pero sí es verdad que a lo que me dirijo es principalmente, digamos, lo hegemónico, no lo contrahegemónico, de construir lo que son las problematizaciones hegemónicas de determinados conceptos, de determinadas prácticas, de determinadas políticas. Y entonces lo que voy a presentar ahora, bueno, pasa algo que yo ahora estoy precisamente realizando trabajo de campo, principalmente en Madrid, aunque no solo. Una treintena de entrevistas he hecho, estoy terminando de hacer, me quedan una semana de estancia. Lo que voy a contar, digamos, los fragmentos que voy a presentar se basan en unos 90 documentos escritos de política pública que me leí entre este año y el año pasado, que son considerados algunos de los documentos principales. No me ha dado tiempo aún a analizar los materiales de las entrevistas ni a transcribirlas, con lo cual no voy a presentar fragmentos de esto, aunque obviamente lo que vaya a decir pues realmente se nutre de la experiencia que estoy haciendo, ¿no? Con lo cual también me da elemento para seleccionar o refrendar los fragmentos que me parecen más significativos, también a la luz de los discursos que estuve escuchando. Pero sí, entonces, que se basa básicamente en materiales escritos. Voy a adelantar la tesis principal.
Lo que planteo es que en el marco de la política pública española, en el ámbito de la antidiscriminación, como se dice, basada en el origen racial o étnico, hay una gran negación de racismo, que, ojo, no quiere decir que se diga que no hay racismo, sino que pasa por negar su relevancia o centralidad, por rebajarla, por reducirla a principalmente una cuestión de actitudes y prejuicios que tienen que ser medidos, monitoreados, evitados, sin tener en cuenta la perspectiva diaria de la víctima que lo sufre a diario, sin tener en cuenta la materialidad también del racismo, sin tener en cuenta su persistencia, ¿vale? Y conforme a esta problematización hegemónica, pues en el contexto español parecería que para algunos no hay racismo, para la mayoría lo hay, pero es muy poco, porque lo que es fundamental en algún enfoque es medirlo todo, como si los números no pudieran dar cuenta de una realidad que difícilmente es numerizable. Como mucho, es decir, un problema de incomprensión, de desencuentro, de malentendido, ¿no? Puede que acontezcan actos racistas aislados, pero a lo mejor últimamente un poco más, pero no dejan de ser episodios excepcionales protagonizados por manzanas podridas, digámoslo así. Una pequeña nota sobre el contexto, ¿no?, del marco de antidiscriminación español, muy resumidamente para entender de lo que estamos hablando. El marco de antidiscriminación me refiero al que se entiende con base en el origen racial o étnico, obviamente no es la única normativa que hay, pero a esta hora me refiero, pues digamos, lo que está más relacionado con la política oficial del antirracismo. Se han ido construyendo muy recientemente. Se ha basado en la implementación de dos directivas europeas, la 2043, que era Directiva de la Igualdad Racial, se llamaría, y la 2078, que se llama Directiva de Igualdad de Trato. En realidad, esta segunda directiva pues abarca la discriminación basada en la orientación sexual, en la edad y la discapacidad y en la religión o credo. ¿Qué pasa? Pasa que en este concepto de raza y racialización, pues, obviamente la religión, pues la creencia, la espiritualidad, pues también son marcadores de proceso de racialización, ¿no? De hecho, hoy en día se habla de racismo antimusulmán, racismo antimoro, islamofobia, ahora no entro en el debate terminológico, pero evidentemente, de alguna manera, también esta directiva afecta a lo que llamamos racismo, aunque no sea teorizada explícitamente así, a lo mejor, por quienes la promulgaron, ¿no? Anteriormente, en España, no existía un ámbito de política pública expresamente enfocadas a combatir el racismo. Es más, esto no era percibido ni siquiera como un problema, y eso no lo digo yo, lo dicen informes de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la FRA. Entonces, las dos directivas, bueno, la primera directiva en particular prohibía básicamente la discriminación basada en el origen étnico o racial, en ámbito de la vida social como el empleo, el trabajo, el sindicato, acceso a servicios y prestaciones públicas y privadas, como vivienda, educación. Obligaba a los estados a dotarse de un organismo de igualdad independiente con el objetivo de realizar estudios, formular propuestas legislativas y atender a las víctimas de discriminación racial o étnica. Por ejemplo, en el caso español, este sería el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Y la segunda directiva hacía lo mismo, pero basándose en esos otros terrenos protegidos, entre los cuales he mencionado la religión o la creencia, que ahora nos afecta más de cerca, si bien lo restringía solamente al ámbito laboral y no preveía la obligación de establecer un organismo de igualdad. Fueron traspuestas esta directiva comunitaria en el ordenamiento español mediante la Ley 62/2003. Esta es una ley de acompañamiento, es decir, es una ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social aprobada por el gobierno de Aznar en su tiempo. Es una ley que, a la vez que transpone la directiva, pues toma muchas otras medidas de tipo financiero que no tienen nada que ver con ese marco de la Unión Europea. Y de hecho fue el único caso en Europa en el que la directiva fue transpuesta no en una ley específica dirigida al tema de la discriminación, sino dentro de una ley más general que también abordaba cuestiones que no tenían nada que ver, ¿no? Se trata del único caso. Y además la transposición se hizo a la baja, es decir, sabéis que la directiva se puede transponer también preveyendo condiciones, digamos así, mejores al alza con respecto de las que establece la misma directiva. En este caso no, en este caso se hizo Girodón lo llama un trabajo fotocopia, un cut and paste job, un trabajo de copia y pega, ¿no? O por ejemplo, Cachón habla de transposición oculta, porque fue una transposición en la que tampoco hubo debate en la población,
no hubo debate parlamentario ni mediático, de hecho es por eso precisamente que se aprobó dentro de una ley más general y no se hizo una ley integral específica. Y se ha lamentado básicamente un proceso muy poco transparente, ¿no? Y nada participativo de transposición de la directiva. Pues yo mismo hasta hace 2 años que me ha interesado el tema de racismo, pues admito que no conocía casi nada de todo esto. Yo a lo mejor no soy un término de referencia, pero sí es cierto que hay mucho desconocimiento con respecto de todo esto, ¿no? Solo añadir que este marco hoy día sigue vigente, pues hubo 2 intentos de aprobar, primero en 2011 un proyecto de ley de igualdad de trato y no discriminación que había propuesto el Partido Socialista, que digamos así recogía un poco más el espíritu europeo y establecía condiciones de mayor independencia y básicamente mejores con respecto de lo que premia la directiva. No se aprobó porque se disolvió el Parlamento en 2011 y luego se volvió a proponer en 2017, esta vez en un principio desde la oposición, con lo cual era una proposición de ley. Llegó a la fase de enmiendas, pero como sabéis, hace muy poco se ha disuelto de nuevo el Parlamento, con lo cual por segunda vez ha terminado sin ser aprobada esta ley. Bueno, como emerge de lo que he dicho, se ve que el marco español de antidiscriminación no ha sido considerado ciertamente un ejemplo a seguir, ¿no? Ahora bien, ¿dónde entra mi crítica? Yo no niego los aciertos y los elementos certeros de alguna de estas críticas, sin embargo, en el análisis que he realizado, la divergencia formulada incluso por los actores, digamos así, más críticos, a lo que remiten principalmente son cuestiones de eficacia normativa, de falta de voluntad política, de distancia entre dichos y hechos, de distancia entre teoría y práctica, ¿no? No niego que haya elementos de esto, pero claro, yo soy antropólogo y entonces lo que me interesa es ver cuáles son las problematizaciones más profundas y subyacentes dentro de, es decir, los textos, los documentos de política pública son al fin y al cabo textos culturales. Entonces a mí lo que me interesa es ver si más allá de esa crítica sobre la implementación de algo que se considera justo, lo que son las problematizaciones, las concepciones de racismo más profundas, ¿a qué remiten eso? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están hablando? Porque, como trataré de argumentar, pues en realidad cuando excavamos un poco más dentro de lo que son los supuestos implícitos, notaremos que entre los actores más críticos y lo menos crítico de este marco oficial hay mucha menos diferencia, o digamos las críticas terminan siendo muy matizadas. Y aquí es donde entra más algunos fragmentos que os presento de mi análisis empírico, pues precisamente esto es lo que os decía antes, no me he coordinado bien entre las distintas transparencias. Las primeras 2 son las cosas que no voy a hacer y las últimas 2 son las cosas que sí voy a hacer. Y lo que voy a hacer ahora en esta parte más de exposición, en estos últimos 15 minutos, digamos, es organizar la exposición alrededor de 3 ejes. Quienes leísteis el documento que envié, yo inicialmente puse varias epígrafes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no puedo hablar de 10 subepígrafes analíticas, con lo cual de todos esos 8 o 9 días apartados que puse, pues al final en realidad me voy a organizar en 3, que son un poco 3 ejes centrales, y en realidad en estos 3 ejes también se encuentran refundidas muchas de esas epígrafes, ¿vale? Pero a lo mejor no lo voy a abordar todo, voy a hacer algo más general. Entonces el primer apartado, digamos así, de mi análisis lo he llamado así. Y aquí retomo lo que estuve hablando al principio. La negación discursiva del concepto de raza y el antirracismo verbal, que, como veremos en realidad, pues para mí es indicativo de cierta actitud hacia cómo se concibe el racismo. Entonces, el primer fragmento. Bueno, es un texto de un tal Tyson, que no es el boxeador, que durante la negociación de la directiva de la igualdad racial hizo un estudio y de ahí emerge cómo los funcionarios de la Comisión de muchos estados, en particular Bélgica, Francia y Suecia, y subraya, se mostraron renuentes precisamente, ¿no?, ante el uso de la expresión de raza o incluso de origen racial, ¿no? Y como veis, de hecho, ese primer texto es una postilla, una nota al pie que aparece en el texto de la directiva europea, donde expresa que el hecho de que se mencione raza u origen racial no quiere decir que se esté afirmando que existan razas humanas separadas según esa concepción biológica genética, ¿no? Con lo cual el hecho de que usemos este término no implica que estemos aceptando esta teoría, ¿no?
Y de hecho, en la fase de transposición de la directiva, algunos estados no recurrieron directamente a la expresión raza u origen racial, u otros también lo hicieron al estilo de la Unión Europea, acompañándolo de muchos matices y de mucha apostilla, ¿no? En el caso de la transposición fotocopia española, se reprodujo tal cual origen racial o étnico, ¿vale? Sin aportar más aclaraciones. Esto no creo que tenga que ver en realidad con contenido más profundo, sino que como era una transposición fotocopia y en realidad el tema no interesaba, pues tampoco entramos en el mérito del debate, entonces hacemos un copia y pega, ¿no? Básicamente no nos interesa. De hecho, cuando luego se va analizando el análisis del corpus un poco más amplio de los documentos producidos en este ámbito, sí que en cambio se muestra una actitud aquí también de extremado cuidado terminológico a la hora de emplear el término, ¿no? Es decir, hay un alineamiento con estas racionalidades postraciales de la que hablaba en el apartado teórico, ¿no? Por ejemplo, veis la cita del segundo fragmento: el uso del término raza es científicamente incorrecto y cada vez menos aceptado. Cuando copiamos ese término no implica acuerdo con su uso. Entendemos que debemos tender a usar origen nacional, cultura o color de piel, excepto de cultura como no problemático, en cambio. Y esto sí que ya refleja más el espíritu de lo que dice el primer fragmento, ¿no? El disclaimer que pone la Unión Europea. O por ejemplo, en otro documento, que en este caso es un manual de formación sobre temas de igualdad para administradores públicos, se comenta: es conveniente evitar el uso del término raza porque aunque su uso sea común a la hora de hablar de grupos con diferente origen racial o étnico, en la actualidad no tiene validez taxonómica y solo se aplica a los animales domésticos, ¿no? Por si, los animales domésticos me hace también bastante gracia, pero además me llama la atención. Yo lo que pude constatar en mi trabajo de campo hasta ahora, muchas veces cuando se elaboran estos informes, a las personas que se consulta como expertos son personas totalmente respetables, pero que vienen de estudios de estadística, de estudios de empresa, muchas veces prestada de un mundo en el que tampoco hay formación sobre determinadas cuestiones, ¿no? Con lo cual, mucho de los marcos teóricos, no digo en todo, pero en muchos de los marcos teóricos que se elaboran, sí que se nota de alguna manera un recurso sobre la literatura hegemónica, a los conceptos principales, porque la ansiedad que emerge no es tanto la de producir un conocimiento más profundo, sino de producir datos que permitan medir, calcular, ver si vamos bien, ver si vamos mal. Por eso mucha gente que venga a lo mejor de econometría o de estadística antes que de otra disciplina, ¿no? Vale, gracias. Entonces, esta es la primera cuestión, ¿no? Hay una aberración absoluta que es la idea de racismo, esa idea eurocéntrica, de ese racismo que comienza a finales del siglo XIX, perdura hasta la Segunda Guerra Mundial, y luego nosotros lo hemos superado porque queda solo en Estados Unidos y en América. El colonialismo ni sé lo que es, ni ha pasado. Entonces se quita todo ese elemento histórico, político, colonial al racismo. Se entiende a la raza desde una perspectiva biologicista, genetista, en estrecha relación con la experiencia europea del Holocausto, y de ahí deriva esa idea de que el simple recurso a esta expresión parecería acarrear la justificación del racismo científico, ¿no? Y yo, como socializado en ese concepto, lo admito claramente, pero a mí me ha costado mucho cambiar de enfoque, ¿no? A esto se asocia otro elemento que también es interesante. Es decir, en el plano verbal hay una contundencia verbal antirracismo, hay un rebosar de expresiones tajantes de rechazo absoluto al racismo, de manera que si lo decimos más veces y si lo decimos de manera más convencida, pues parece que ya el problema está resuelto. Y esta contundencia, pues, yo creo que lo usan tanto actores institucionales como exponentes cercanos al mundo de la ONG, que forman parte de ese marco hegemónico, obviamente. Toda vez que la expresión de racismo aparece, ojo, en términos abstractos y generales, generalmente no vinculada a situaciones concretas, o vinculada a situaciones concretas, pero que remiten a ese imaginario del nazi bestial, que son más fácilmente digeribles, pues entonces todas las veces que el racismo aparece en ese contexto discursivo, pues entonces sí que hay una condena tajante y absoluta. Y entonces tenemos que luchar contra la lacra de la intolerancia y en su forma más extrema la discriminación, el racismo y la xenofobia, porque es algo extremo, es algo que rompe la normalidad de las relaciones de poder existentes. Tenemos que erradicar esta lacra, otra vez la palabra lacra, aumentar la sensibilización sobre este problema que es un auténtico cáncer, un tumor maligno. Y dentro de esta problematización, pues la eficacia de la política antirracista
parecería ser directamente proporcional al fervor condenatorio y la contundencia de la descalificación verbal. Cuanto más yo diga que detesto esa cosa, pues entonces más lo vamos a solucionar. Hay un texto de Elena Casado sobre la expresión lacra que es muy interesante. Ella lo hace en el contexto de la violencia de género, pero creo que se puede establecer una analogía. Según la RAE, según la Real Academia Española en su diccionario, lacra se refiere a, primera acepción, la secuela o señal de una enfermedad o achaque, y, segunda acepción, el vicio físico o moral que marca a quien lo tiene. Entonces, en este contexto, la lacra de la violencia de género, por ejemplo, sería, dice ella, la marca dejada por un padecimiento pasado, ¿no? La discriminación, que además estigmatiza a quien la porta. La lacra de la violencia de género en su caso, o de racismo en el nuestro, se identifica con un pasado de dominación patriarcal o racista, al que servía de instrumento y del que nos alejamos por la senda del progreso. Los malos tratos quedan así inmovilizados como expresión extemporal de relaciones de género tradicionales deslegitimadas por el principio de igualdad. Se obvian así la diferencia entre formas de violencia legitimadas bajo el autoritarismo patriarcal tradicional y formas de violencia hoy deslegitimadas, pero no por ello imposibles. Y no por su compromiso con un pasado que no lo es tanto, ni por supuestas esencias que aún lo encarnan, sino por dinámicas y procesos radicalmente radicados en el presente. Esto es lo que dice Elena Casado con respecto del uso del término lacra en el contexto de la violencia de género. Yo creo que también lo vale en este caso. Cuando decimos lacra, estamos diciendo que algo muy feo, pero también lo estamos relegando al pasado, a algo que estamos superando, y estamos al mismo tiempo estableciendo una idea de desarrollo muy progresivo y muy lineal, y por tanto muy eurocéntrico también. Entonces yo creo es el problema principal por esa cuestión terminológica. Sobre los términos no podemos poner de acuerdo, pero es que claro, los términos acontecen en el contexto específico, y esa escandalización que hay cada vez que aparece la palabra raza está relacionada con esta problematización. Segunda cuestión, según eje, racismo versus liberalismo o discriminación versus igualdad. En esta concepción hegemónica de racismo, pues se asume como punto de partida que hay una incompatibilidad entre racismo y la democracia liberal. Son dos cosas incompatibles. De ahí que si la discriminación es considerada como una patología, una lacra del pasado, pues entonces la igualdad de trato y la no discriminación constituyen la situación de normalidad que es necesario preservar. Hay un jurista que se llama Fitzpatrick, que ya en el año 90 escribió cosas interesantes. Es jurista y precisamente analiza cómo se normaliza la incompatibilidad entre ley, entre liberalismo y racismo, ¿no? Dentro del ordenamiento estatal. Es decir, en una sociedad que se considera moderna, que se considera democrática como la actual, luchar contra el racismo, dado que la igualdad es el punto de partida entre individuos dispersos que como individuos pueden verse sometidos a situaciones de discriminación, lo que hay que hacer contra el racismo es restablecer la normalidad. Hay que restablecer una situación de igualdad de trato que es la que existe potencialmente entre individuos. Se están cortando la raíz histórica, las dimensiones también estructurales de ciertas relaciones de poder, ¿no? Y de hecho, en el contexto español, pues el principio de igualdad de trato es definido, como veis allí, la ausencia de toda discriminación directa o indirecta. Y miren el fragmento siguiente que estaba contenido en el proyecto de la Ley Integral de 2011, ¿no? La ley regula derechos y obligaciones de las personas, establece principios de actuación y prevé medidas destinadas a prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación en los sectores público y privado. Esto también es representativo porque no ese es el único texto en el que se encuentran expresiones como prevenir, eliminar, corregir, ¿vale? Esto aparece varias veces y tampoco es baladí, tampoco es casual, digamos, ¿no? El siguiente fragmento: hay que abogar por medidas preventivas ante el potencial surgimiento de brotes racistas. Aparte de la expresión brote, pues eso remite al estadio inicial de una enfermedad, ¿no? Que se puede contener mediante medidas de emergencia. Ahí, por ejemplo, ya Santa María, en la cuenta del extraño de 2002, ¿no? Describía esa idea de metáfora epidemiológica y la llamaba, que describe el racismo como una amenaza básicamente externa, que se cierne sobre un cuerpo social que en su conjunto es sano,
Y entonces, desde esta lógica, lo que se tiene que hacer es establecer medidas para evitarlo, esquivarlo o desactivarlo. Es decir, no se entiende como algo que está arraigado en las relaciones sociales, sino como algo externo, como algo patológico, que lo que hay que hacer es evitar que acontezca, porque la normalidad que hay es una normalidad de individuos que no están atravesados por relaciones de poder, imbricadas. Es decir, se presupone y se asume la igualdad entre individuos como un dato de hecho, se considera él, en este caso origen racial, como un factor irrelevante para la estratificación social, es decir, antes que ver la imbricación de raza, clase, género y otros ejes en la constitución de la modernidad, pues lo que se hace es plantear una prescripción. Quien discrimina en base al origen racial se está equivocando, porque dicha discriminación no cabe, porque la raza no existe, porque somos todo individuos y porque en nuestra sociedad de moderna democrática vige el principio de igualdad. Se le está dando la vuelta, ¿no? Y por tanto se condenan los actos discriminatorios que pueden originarse no de relaciones de poder, sino de una apreciación incorrecta de la relevancia del llamado origen racial para dichas relaciones de poder. De nuevo, es una cuestión de actitud de individuo. Yo insisto, no es que no sea eso también, pero eso se articula de manera un poco más compleja, con también otras cuestiones más amplias. Y voy al último eje, el fenómeno ahistórico o relativo al pasado de la discriminación. En este entendimiento de racismo eurocéntrico, esto suele ser presentado como algo innato en el ser humano, ¿no? Como algo presente en toda época y por tanto ahistórico, como un universal cultural, ¿no? Muchos de los documentos analizados apuntan a este tipo de comprensión, ¿no? Miren en este fragmento, la discriminación de la persona y de los grupos por razones diversas es un fenómeno que se ha manifestado históricamente, que parece consustancial a la naturaleza humana. El sexo, el origen racial o étnico, la edad, la orientación o identidad sexual, la religión o creencia o la discapacidad han sido algunos de los principales motivos por los cuales se ha realizado categorización históricamente, señalando y estigmatizando injustamente a otras personas. Bueno, primero parecería que me esté contradiciendo, ¿no? Porque antes dije que el racismo descrito y la discriminación por varias razones descrita como algo del pasado y ahora algo histórico, ¿no? Parecería una pequeña contradicción. Esto es lo que Foucault llamaría un sistema de dispersión de la formación discursiva. Hay un texto de Stuart Hall muy interesante, The West and the Rest, Discourse and Power, el Occidente y el Resto, Discurso y Poder, de 96, en el que retoma, analizando las representaciones del resto, retoma ese concepto de Foucault. Y él que dice básicamente, que las representaciones que se construyen de la otra edad, pues a veces pueden convivir representaciones distintas o contradictorias, ¿no? Porque en realidad lo que cuenta no es que tenga que ser consistente entre sí, sino que en su conjunto, en su ambivalencia, en su alternarse, represente de alguna manera una relación de poder, una idea de por un lado lo moderno, por otro lo atrasado, por un lado nosotros, por otro lo otro. Aquí es precisamente ese ejemplo. Yo lo llamaría un sistema de dispersión. A veces se representa el racismo como algo del pasado, a veces se representa el racismo como algo que siempre ha existido. En ambos casos, al fin y al cabo, estamos haciendo una misión. Yo sí que considero que para hablar de racismo pues hay que empezar cuando menos de 1492, que hay que hablar del llamado descubrimiento de América o Abya Yala, sí que hay que hablar de colonialidad del poder y del saber, pero independientemente de ello, lo que se está haciendo aquí es despolitizar totalmente la discusión, diciendo que el racismo o la discriminación es algo ahistórico que siempre ha ocurrido. Aquí esto no nos está ayudando a hacer una genealogía, a reflexionar sobre cómo se dan esas relaciones de poder. Aquí se está haciendo una consideración, al fin y al cabo, bastante autoabsolutoria, ¿no? Y luego quiero llamar la atención sobre la expresión fenómeno, también. Yo aquí lo he buscado en la RAE, no porque yo esté siempre de acuerdo, porque, por cierto, RAE aún habla de gitano como, no sé si se la ha quitado, habla de gitano como trapacero, o habla de la expresión gitanada, la RAE como para definir los malhechores, con lo cual yo obviamente no tomo la RAE como referencia, pero sí la tomo como objeto de análisis, ¿no? Como contexto de análisis. Pues entonces la acepción que la RAE, la acepción vigente de fenómeno remite a, uno, toda manifestación que se hace presente a la conciencia de un sujeto, dos, cosa extraordinaria o sorprendente. A mí me llama mucho la atención, porque esta elección terminológica de nuevo remite a un escenario de excepcionalidad, ¿no?
yo no sé si cuando hablan de fenómeno de racismo lo han pensado o no, pero eso creo que es irrelevante. O sea, lo que se está al fin y al cabo diciendo, ya sea consciente o inconscientemente, es la discriminación. Bueno, por un lado está ese discurso, la discriminación es cosa del pasado. Por el otro está este que dice, la discriminación no es nueva, pero lo que es nuevo es que ahora se ha convertido en un fenómeno. Es decir, lo que es nuevo es que ahora estamos reflexionando sobre eso. Lo que es nuevo y novedoso es que ahora, de nuevo, nuestra sociedad democrática, desarrollada y liberal, por fin está empezando a tomar en serio esa discriminación que siempre aconteció, pero que por fin estamos tratando de evitar y de corregir, cosa que no acontecía, ¿no? Entonces veis que en realidad esa representación entre la discriminación como cosa pasada o como cosa que siempre ha pasado se difumina bastante, porque lo que sobreentiende es que en todo caso lo que importa es que ahora la estamos tomando en serio. Es decir, que la misma lucha contra la discriminación se convierte en un atributo de la sociedad moderna y democrática. Y ahí también se está diciendo algo sobreentendido. Pues, oye, que el europeo y los españoles somos muy guay, porque es que nosotros sí que abordamos la lucha contra la discriminación aquí. Ahí también se está construyendo la identidad nuestra a construir la identidad de los otros. ¿No? Es decir, esto necesitaría más fragmentos, ¿vale? Confiar en mí o si no criticarme, pero hay mucho más fragmentos que refrendan esa idea. Transmite una idea de al describir la sociedad en la que sí existe racismo de manera estructural, no la nuestra, se está transmitiendo una idea de nuestra sociedad como una sociedad cambiante, con dificultades, pero en su conjunto justa, que debe actualizarse ante los retos. Otra palabra clave también en la convocatoria de proyectos de investigación, retos y más de, se nos pide siempre atender a los retos de la sociedad, asumir estos retos que estén a la altura de los tiempos. Y cómo he pensado el tiempo, cómo he pensado el desarrollo del tiempo. Y también se habla de razones diversas, pero en este caso a mí me parece que no se está favoreciendo una comprensión más profunda de cómo se articulan las relaciones de poder, de cómo se imbrica la clase, la raza, el género, la edad y la nacionalidad, sino que más bien se propone una lectura descafeinada, ¿no? A mí me pueden discriminar por esto, a mí me pueden discriminar por lo otro. De hecho, una cosa y ojo, o sea, yo creo que tenemos que tener la atención y la sensibilidad hacia todas las formas de sufrimiento humano, obviamente, con lo cual no estoy diciendo que no haya que considerar una serie de sufrimientos que se generan por cierto eje de discriminación, evidentemente, no estoy diciendo nada de todo eso. Lo que sí, sin embargo, me parece llamativo es que hoy en día estemos ante el surgimiento de fobias de todo tipo. Una de las que se está trabajando ahora es la aspectofobia, que se está hablando cada vez más, que es decir, es las personas que van, por ejemplo, mal vestidas y la discriminación que van sufriendo. Yo soy una persona que ha ido mal vestida por mucho tiempo y es verdad que a veces eso me ha creado alguna consecuencia, pero no me venga a decir que lo mismo que yo vaya por la calle y me piden el documento porque soy negro, no me venga a decir lo mismo. Entonces, lo que pasa es que dentro de esta problematización se habla de mucha discriminación, no para tomar en serio su genealogía y su articulación, sino para despolitizarla, para deshistorizarla y para decir al fin y al cabo que todo es igual. Y es más, desde esta visión, este creo que es el último fragmento, los últimos dos, desde esta visión, la propia conciencia de la discriminación, por lo que decía, es problematizada al fin y al cabo como una prerrogativa de la sociedad democrática avanzada, ¿no? El primero es un estudio que fue encargado al Organismo de Igualdad español. Aquí se está haciendo una reflexión sobre las razones que puedan explicar la infradenuncia de los casos de discriminación racial, ¿vale? Es decir, muy poca gente denuncia los casos de racismo de la que es objeto, muy poca persona lo hace. Entonces el texto está razonando sobre por qué eso acontece. Por razón de honestidad, primero se menciona otra cuestión, ¿vale? Esta es puesta como última, no es la cuestión a la que se da más importancia. Aún así me parece relevante, porque se dice, pero también, aunque en un menor número de casos, el hecho de que haya infradenuncia por parte de las víctimas de racismo puede ser el resultado de un mecanismo consciente o inconsciente de relativización de las situaciones de discriminación, debido a que en muchos casos estas personas proceden de países donde las discriminaciones que sufren son mucho más frecuentes y más graves, mezclado con el sentimiento de gratitud hacia el país de acogida. La discriminación solo va adquiriendo sentido y significado en una sociedad donde la igualdad constituye un valor fundamental. Queda claro lo que se está diciendo aquí, ¿no? Parece evidente, parece muy evidente lo que se está diciendo. Y esa es una de las razones que refrenda, creo yo, toda el análisis que hacía anteriormente, ¿no? Es decir, mediante el discurso, como he citado, al final la lucha antidiscriminación en sí se convierte en un atributo
de las sociedades modernas, como es también la española, su nivel de civilización superior se manifiesta precisamente en el consenso del fenómeno de la discriminación, en el hecho de que se estén tomando medidas contra ellos y que encima si la gente no denuncia, en alguna razón es casi por culpa de ellos, ¿no? No porque a lo mejor hay una ley de extranjería, por ejemplo, que genera situaciones de vulnerabilidad terribles, no por ello. Entonces, claro, esto es lo que permite hacer que se eleve la sociedad occidental, pone europea, pone española, de un estado de naturaleza en donde la discriminación aparecía como consustancial a la naturaleza humana, una sociedad obesiana, a este tipo de sociedad no estática, cambiante, capaz de afrontar los retos sociales mediante su política pública, ¿no? Una sociedad en última instancia no racista o poco racista, como afirma, por ejemplo, un estudio de 2015 de un organismo que depende del ministerio que se dedica a hacer estudios sobre el estado de racismo, y la situación es relativamente diferente en España. A pesar de la larga recesión, se destaca la aceptación pacífica de las consecuencias de la crisis, la persistencia de la paz social, la práctica ausencia de incidentes racistas y xenófobos y el bajo grado de politización de la cuestión migratoria durante este periodo. Y yo no sé si es muy útil ser comparativo. Decía Fanon, una sociedad racista no lo es. Si queremos ponernos a contar, y en todo caso, si queremos ponernos a contar, hagámoslo a partir de la percepción de la experiencia de las personas que son víctimas de racismo y no de las percepciones nuestras de los blancos españoles europeos, porque yo puedo tener unos prejuicios hacia cierta persona, pero la experiencia concreta de esa persona cuando va por la calle, cuando va en ciertos espacios que son interdictos, cuando sufre controles por perfiles raciales, no tiene mucho que ver con que si un 0,5 o un 0,8 ha aumentado o bajado la percepción, ¿no? Y bueno, el mismo hecho de que en el lenguaje jurídico se habla de incidente discriminatorio, creo que también es indicativo, es un incidente. Es un accidente que acontece en el camino, es algo excepcional, de nuevo, ¿no? Y claro, el problema con todo esto, pues que cuando el racismo mata vidas, pues antes mencionaba la muerte de Mame, los hechos de Tarajal, habéis visto también, bueno, no hay vidas en este caso, pero habéis visto también lo que está pasando muchas veces en la Renfe, en los metros, ha habido muchos casos. Ahí siempre es otra cosa, es decir, hay la misma persona que con contundencia y rebosante acusación verbal y moral dicen que el racismo es una lacra, no digo todas, pero digo en general dentro de esta problematización, la mayoría de las veces, pues esta problematización es el correlato de que cuando hecho de racismo acontece de verdad, siempre es otra cosa. Ah, no, porque ese era un control de la venta ilegal de mercancía. Ah, no, porque ese era un control de documentación. Ah, no, un momento, porque las cosas no han ido exactamente como han ido. Vamos a escuchar lo que dicen los medios de comunicación. Esa será la verdad, ¿no? Entonces, claro, si hay un elemento que atraviesa y dota de coherencia todo el conjunto de estos tópicos, es precisamente esa colonialidad que lo atraviesa. O sea, al fin y al cabo, incluso cuando se habla de racismo, se está construyendo una dicotomía entre los valores occidentales, europeos, españoles y los valores de los demás. Una dicotomía entre algún concepto de europeidad y no europeidad, ¿no? Conforme a este razonamiento, nosotros tenemos conciencia de lo que es la discriminación, la afrontamos y no somos racistas. Y el otro son los verdaderos racistas, pero es que no solo son los verdaderos racistas, sino que además no lo saben, porque en sus sociedades atrasadas no tienen conciencia de lo que es la discriminación. La discriminación es algo que viene de allí y que se trasplanta aquí, no es algo que hayamos también creado históricamente, ¿no? Entonces, claro, aquí la paradoja es que se está reproduciendo una relación de racismo epistemológico, por ejemplo, de que habla Grossfogel, ¿no? Al mismo tiempo que se hace un discurso antirracista. O sea, se hace un discurso antirracista mediante el cual se construye una relación de racismo epistemológico. Y voy para aquí porque no creo que sea necesario conclusiones, pues solamente os agradezco porque he soltado una chapa muy larga, así que muchas gracias. Y ahora criticamos con el que queráis. Muy bien, pues después de esta presentación de Lucas, damos paso al debate, aportaciones que queráis hacer a su trabajo, críticas, comentarios. Ya le he escuchado. No tengo crítica, pero sí sería interesante. Una pregunta, la palabra raza en español da posibilidad a plural. O sea, razas humanas. Sí. ¿Vale? Solo una Bueno, no solo humana, creo. perdón.
por una cuestión en torno, ya digo que es que me tengo que ir, pero sería interesante ordenar un poco el debate conceptual en las diferentes grados o registros en los que se puede plantear. Por un lado está el uso del término raza como una forma de categorización social que utiliza la gente, con un discurso Amy, podríamos decirle. Por otro lado está la categoría raza como categoría analítica, que es la que entiendo que la ciencia ha dicho que es inútil. Pienso que hay un error, no es que sea ahora inútil, es que lo fue en sus inicios. El problema es que había un desconocimiento en los inicios, o bueno, podríamos atribuirle a Linneo una mala intención. Es discutible. Lo único que estaba haciéndose era darle carta de naturaleza a una forma, a una cosmovisión de organización de la diversidad. Que era lo que, por eso es tan interesante la segunda línea argumentativa que tú utilizas, de cómo se opone racismo al liberalismo. El racismo que más hemos conocido, el que surge del biologicismo, es un racismo que surge de la ilustración, que surge de la lógica positivista, que surge de la ciencia. Es la ciencia quien apoya. O sea, que eso de que no se opone es colaboracionista al máximo. Es cuando se construye la sociedad democrática, cuando ese racismo biologicista menciona. Bueno, pero lo que iba es esa discusión conceptual que deberíamos producir un cierto orden para que no confundamos la negación de la categoría analítica, o sea, efectivamente, en el campo científico no nos sirve para ordenar la diversidad. Otra cosa es que, en términos sociológicos, como dirían algunos científicos sociales, es una categoría social. O sea, para producir orden, la gente utiliza la raza. O sea, que no es un problema de que no existan las razas. No existieron nunca. En el caso de las víctimas, nunca existieron. Otra cosa es que tengamos una categoría, una nueva, una más, para intentar producir un orden social que en definitiva pretende producir desigualdad, jerarquía para el ser humano. Y por cierto, yo creo que sucede lo mismo con la identidad de clase. O sea, que yo sea la clase, que yo me defina como clase obrera, no está diciendo nada de quién soy yo en un determinado contexto de práctica y de relaciones sociales. No puedo definir clase obrera o clase media, como hacemos todos. Llevando al límite que es la misma categoría que plantea en torno al problema de la función de identidad. O sea, es una categoría que la gente puede utilizar cuando quiera y como quiera para producir distinción, pero analíticamente es absolutamente... Yo pienso que ese tema debe quedar marcadamente claro para que se vea que lo que estamos es trabajando sobre la noción que utilizamos políticamente, jurídicamente, socialmente, culturalmente, para producir un orden, un orden social. O dicho de otra manera, los sistemas de discriminación, que es a donde remite, se está constantemente remitiendo a ello, los sistemas de discriminación no es que sean anteriores al racismo del 19 y el 18, son anteriores también al 492. Si no leamos a los griegos cómo construyen la noción de otredad y de alteridad. Lo único que ha ido ocurriendo en los diferentes momentos es, por un lado, el encuentro con el otro, y por otro lado, cómo trata, que eso es lo importante en el siglo XVIII, XIX, en el siglo XIX especialmente, cómo trata de darse carta de naturaleza. El hecho de que esa forma de discriminación no es cultural, sino que es natural. Eso es lo que el siglo XIX pretende hacer. Y ahí, yo creo que Luca y yo lo hemos discutido alguna vez, y pienso que no hemos indagado suficientemente, o quizá no hay más que indagar, pero que sabemos hasta ahora, cómo la ciencia ha colaborado indefectiblemente a esa naturalización de la desigualdad. Si la ciencia no hubiera sido posible,
que entrara en los libros de texto a esta forma tan natural de discriminación, que efectivamente no es originaria del siglo XIX, pero se sustenta en la ideología ilustrada del siglo XIX, que se desarrolló en el siglo XIX. Y ahí es donde, no en vano, también habría que notarlo, los proyectos nacionales se construyen ahí, en ese siglo XIX, que tienen una importancia crucial en estas formas de discriminación. De hecho, hoy muchas de las categorías raciales aluden más a categorías nacionales o geonacionales o geográficos nacionales que a auténticas categorías fenotípicas y, por supuesto, no genotípicas. Lo cual hace valer la importancia que la Estado-Nación ha tenido en la construcción de esas categorías. No sé cómo lo Animas el debate, no hablo siempre yo. Como no me puedo quedar, pues... Pero pues sabes lo que yo pienso. ¿Alguna pregunta, intervención más? Bueno, yo te quería comentar, porque lo que has presentado aquí más es una revisión de la legislación en materia de antirracismo, podemos decir. Entonces, lo que te quería preguntar también va en relación a las entrevistas que nos has venido a presentar, ¿no? Nos has mostrado cómo aparece en estos discursos escritos la negación del racismo y la sustitución por otro tipo de terminología, ¿no? Como discriminación o xenofobia, etcétera, etcétera. Si existe desde los discursos de las personas que trabajan en esas instituciones discursos críticos hacia este enfoque. O, porque antes has dicho, ¿no?, que o cuando hemos venido hablando en el coche me has contado que has dado con gente más crítica y menos crítica. Entonces me gustaría saber si has encontrado discursos que critican esta forma de construcción de estas lógicas racistas, ¿no? ¿Más preguntas? No sé si... Yo tenía una. Bueno, gracias por la presentación. Perfecta, me ha encantado, de verdad, enhorabuena. Yo tenía una duda con respecto a una parte del texto en el que hablas de, esto ya es como una curiosidad, donde habla de la directiva esta europea que también nos has presentado ahí, la 2043/C y demás. Dice que como que tiene una parte en la que obliga a los diferentes estados, supongo, de la Unión Europea, a tener un organismo de igualdad. Y que ese organismo, pues, que elabora informes, que realiza estudios, que atiende a las víctimas. Sí. Y yo quería saber si a nivel español hay un organismo como tal y un poco que hace, y realmente, o sea, qué función tiene ese organismo, así como algo más personal y político, no tanto ahí como antropólogo, porque si todas estas directivas que nos has presentado y el análisis que subyace a las mismas, o sea, está imbrincado el racismo, realmente es como no sirven para nada, o sirven para mantener el orden establecido del Estado-nación, ¿no?, y de las relaciones raciales. Sí, y otra... bueno, perdona. No, pero la mía era solo una curiosidad pequeña y te quería pedir si pudieras hacer como una comparación, como italiano, entre el caso español y el caso italiano, actualizándolo, con la que podemos llamar la legitimación ahora mismo de un cierto tipo de racismo por parte del gobierno de Salvini, y entrar dentro de una cuestión que es más de raza y de racismo. Puede ser lo que podemos llamar una legitimación de una discusión más amplia, ¿no?, que incluye raza, incluye pobreza, incluye otro, y cómo, con referencia a lo que decías antes, como que pasaba como oculto, ¿no?, una legitimación oculta. Esto puede pasar, por ejemplo, por lo que interesa al decreto sicurezza de Salvini, ¿no?
Y era solo una curiosidad, si pudiera hacer una comparación o lo que piensas tú. Lo que... Sí. Y a mí se me olvidó una cosa. También quería preguntarte si conoces qué prácticas institucionales se están llevando a cabo desde estas normativas, ¿no? Si se están desarrollando prácticas institucionales en este sentido o se está quedando en un mero discurso. Perdona, no he entendido. Muy bien. Me he perdido yo. Vale, sí, porque lo que nos has presentado son pues, las orientaciones europeas, ¿no? Cómo han influenciado esas orientaciones en la normativa estatal española, y mi pregunta viene a decir si has comprobado si esa normativa ha llegado a reflejarse en algunas prácticas institucionales, si se han llevado a cabo proyectos o... bueno, a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, lo de Stop Rumores o algo así, ¿no? Que también son cuestiones institucionales y a raíz de esas directivas se han desarrollado otras prácticas institucionales. Sí. Esa es mi pregunta. Vale. Bueno, yo solo quería preguntar si, bueno, si después de la guerra en Siria, por ejemplo, está, bueno, todo el concepto, digamos, y tal como lo engloba la Unión Europea y tal, si se ha visto algunos cambios, si, o sea, si pudiste detectar, o sea, investigando y tal, al nivel legislativo, algún que otro cambio, porque me imagino que en el caso de Italia, bueno, que no sé cómo va este tema en España, por ejemplo, que me gustaría saber si esto ha influido. ¿Pero en qué sentido dice que la guerra de Siria había influido? O sea... en el concepto de racismo y de flujo migratorio, digamos. Vale. Uf, el tribunal de mi tesis era más fácil. Voy contestando, ¿vale? Porque si no me olvido y tomo también una galleta. Que te dé fuerzas. Bueno, no voy a poder contestar a todas las preguntas porque algunas superan mis capacidades, pero voy recogiendo parte, ¿vale? Empiezo por la de Rocío porque es más concreta, entonces tengo que pensar menos. Entonces, en España hay un organismo de igualdad que se llama, lo dije antes, Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. De hecho, yo estuve hablando con varias personas que a varios títulos participan allí. Lo que pasa ¿Entrevistaste? sí, es que también tengo que pensar porque son condiciones de anonimato. Tómate la galleta si quieres. No. Y pienso A ver. Es un buen ejemplo porque el Consejo fue establecer, es decir, la ley de implementación de la directiva que establece el Consejo es de 2003, pero los decretos que instituyen al organismo, si no me equivoco, son de 2007 y el Consejo comienza a trabajar, a reunirse a finales de 2009 para existir funcionalmente en 2010. Hubo también un cambio de gobierno, es decir, pasan 7 años para que un organismo de igualdad que debería de tener un papel importante, porque sería proteger a la víctima, elaborar estudios y recomendaciones de políticas públicas, será una condición que establece la Unión Europea es que el organismo sea independiente. En el caso español ha sido criticado mucho eso porque a día de hoy es el gobierno quien nombra a la persona que es presidente del Consejo y por otra parte, ahora no recuerdo cuáles son los números de miembros, pero el número de miembros que participa son la mitad básicamente representantes de las administraciones públicas en distintos niveles, gobierno, sobre todo, varios departamentos, más comunidad autónoma y también FEM, Federación de Municipios, de Provincia, y luego ONG. En todo caso, los miembros, por ejemplo, también de la ONG son elegidos mediante convocatoria, por ejemplo, por el gobierno, por lo cual, en general, ha sido criticada también la falta de autonomía, porque en realidad, digamos que los temas son los que pronuncia, por ejemplo, raras veces se ha pronunciado sobre cuestiones políticas concretas, sangrantes, relevantes que acontecieran, ¿no? Es más una cámara de debate, pero que... Y de hecho, una de las propuestas de reforma prevé que sea una autoridad independiente, pero luego otra cuestión es que este Consejo tiene un servicio de asistencia a las víctimas de discriminación
Pero, por ejemplo, diferentemente de lo que pasa en otros países, donde en sí el propio Consejo puede, es una autoridad que puede, digamos así, combinar sentencia o tomar decisiones concretas, en el caso español no lo es. Con lo cual, muchas veces me han contado, han pasado casos de personal de servicio que iban, por ejemplo, ante, yo qué sé, invento, pero podría bien ser así, ¿no? En una discoteca, pues una persona no ha sido dejada entrar por su origen racial, las personas del consejo van a hablar con esa discoteca, le informan, mire, que esto es ilegal y tal, y la gente dice, ¿y tú quién eres? ¿No? Un organismo que teóricamente es de alguna manera vinculado, independiente, pero también es vinculado de alguna manera al Estado, ¿no? Y publicaba al principio sobre todo una serie de informes que lo que se veía claramente, que los casos más complejos eran los de violencia policial, porque en ese caso obviamente, pues, ¿cómo vas tú a seguir cuando tú misma persona eres muy vulnerable? A lo mejor tiene un tema de papeles o a lo mejor no los tiene, pero está en una condición muy difícil. Discriminación en el acceso a servicios, en la vivienda, en el empleo, y de hecho luego hay otra cuestión que en 2014 el Consejo dejó de reunirse porque el segundo presidente que hubo dimitió por protesta, por la falta de autonomía, por la falta de fondo, y ha vuelto a reunirse ahora, ¿no? Con lo cual hay una cuestión más de su especificidad, de su narrativa interna, de eficacia, pero luego también efectivamente una cuestión más estructural, que para lo que precisamente llama la Unión Europea discriminación indirecta, que no es lo mismo que racismo institucional, pero que de alguna manera puede aludir a eso. Pues hay toda una serie de cuestiones que no son abordables, ni siquiera con la medida de la ley. Es decir, hombre, se puede abordar, se puede eso, se puede atender a situaciones de discriminación y atenderla y restablecer determinado, pero las condiciones que las produce, no. Entonces, claro que... Y luego, claro, luego una cuestión que es verdad, que no había mucha inversión política en eso, porque, por ejemplo, no tiene un perfil Facebook, no tiene un perfil Twitter el Consejo. Al menos hasta ahora no lo tenía. Una cosa tan sencilla y tan elemental, pero no la tenía. Cuando empezó a tener un número de atención, era un número de 10 cifras o algo así. Compararlo con el 016 de la violencia de género, ¿no? Justamente, pues un número donde hay gente que te atiende y, bueno, espero, pero cuando menos un número que se puede recordar. Pues en ese caso no pasaba. Yo mismo cuando estuve haciendo la investigación y me estuve descargando materiales que se producían sobre todo en un comienzo, muchas veces no funcionaban los enlaces. Yo me clicaba, vamos a ver informe tal, y salía, busca hotel en Andalucía, así es. O sea, una web que en fin es mantenida por el gobierno. O sea, esos elementos que también dan un poco, vamos a ver, si luego me dirán, cambiado el gobierno, era el anterior, era el tal y cual. Pero yo creo que vamos a ver, en el contexto había una directiva y entonces había que hacerlo, había que cumplir. Esto en términos muy generales. Eso que me has preguntado, Paula, yo ese discurso crítico hacia este enfoque, sí lo hay, pero como yo estuve entrevistando sobre todo, no solamente, pero sobre todo actores hegemónicos, la sensación es que, bueno, hay quien lo tiene más crítico, que menos crítico, pero digamos dentro de un marco de una problematización que más o menos es la misma, pero es que tampoco quiero aventurarme, porque ha habido muchos materiales, entonces no me quiero aventurar. Sinceramente, dame 3 meses que transcriba todo y ahora mismo no puedo contestar. La pregunta que me habéis hecho, que bueno, también un poco se podían asimilar, ¿no? O sea, como un poco cuál es el contexto actual, el tema de la migración, el tema de Italia. Aquí creo que es complejo, porque claro, hablando con muchas personas que entrevistaba, me decía, claro, pues que ahora es que Vox, o que en Italia Salvini, y yo no niego eso. Pero, por ejemplo, estuve participando en un encuentro, pues yo cito lo que un compañero de mi proyecto dijo en ese encuentro, que es un encuentro más político, del antirracismo político, de los sujetos racializados como unos blancos que se organizan y que llevan a cabo su lucha, pues, y dice, mira, es que los gitanos, pues yo... De lo que tengo más miedo no es de Vox, sino es que a lo mejor voy y la trabajadora social me quita a mi niño, por alguna cuestión. Es decir, creo que es muy compleja esta discusión porque, por un lado, sí, es indudable que a nivel discursivo hoy en día en Italia se dicen y se hacen cosas que hasta hace poco a lo mejor no se hacían, no se decían. Pero si luego vamos a ver, por ejemplo, las que han sido las políticas en Italia de Minniti, los acuerdos que se han hecho con Libia,
O por ejemplo, el test de integración, ese yo lo estudié, en el que se pedía a las personas musulmanas que declaraban que estaban en contra de la violencia de Palestina contra Israel, que aceptaban los valores de la superioridad, que aceptaban en un país tan machista como Italia, que solamente los migrantes y especialmente los musulmanes tenían que declarar que estaban a favor de los derechos de las mujeres, es decir, a toda una serie de dinámicas que también lo han encaminado, ¿no? Yo viendo ahora lo que pasa aquí, pues me parece, por ejemplo, la diferencia que aún veo es que, por ejemplo, cuando ahora Casado hizo la ocurrencia esta de a las mujeres que dan su propio niño y que pone residencia, la diferencia que veo es que en el discurso público ha habido una crítica por parte de los medios de comunicación. Yo me imagino que si en Italia Salvini dice una cosa de ese tipo, no va a haber en los medios mucho debate, mucha oración y mucha gente dirá que tiene razón, ¿no? Eso es lo que... Esa percepción la tengo. Entonces eso lo tengo. Pero por otro lado también digo, ojo, porque insisto, yo creo que para las personas, y además que yo no sufro de racismo, entonces no me voy a poner en esa posición. Pero por lo que he leído, por lo que he escuchado, pues el problema del racismo creo que es mucho más profundo, mucho más estructural que reducirlo solamente a una cuestión de que ahora llegan esto que son racistas, como si no hubiera persona que, por ejemplo, vamos a ver, la película Carmen Eola, sobre la que se ha debatido mucho, pues una valla tiene que contar la situación de la gitana porque los gitanos mismos, las gitanas mismas no son capaces y no tienen voz, cuando además es flor de asociaciones, asociacionismo de varios tipos de personas gitanas que precisamente está luchando contra eso. Esta es una cosa que ha ganado premios, que forma parte de un ambiente más progresista y más querido del mundo. Entonces, claro, yo veo eso, pero creo que también hay que tener cuidado porque cuando hablamos de racismo, hay mucho racismo a la izquierda. Ya, eso es lo que quería decir, que es como una legitimación y además una cotidianización, que es lo que pasaba antes solo como hecho político y como hecho nacional, decimos nacional, que era, por ejemplo, lo que dices como el decreto Minniti, que era racista, súper racista, ¿no? Eso era claro, se quedaba claro. Hoy en día pasa como una legitimación por toda la gente de actuar y de ser racista en todas las la posibilidad de todos los campos de la cotidianidad. Eso es. Y es lo que pasa en las redes sociales, lo que pasa en los medios de comunicación más en general, que es lo que decías tú. Si Salvini sale con algo que es declaradamente racista, pues no le van a decir nada. Lo van a legitimar. Y quien lo va a contrastar es lo que se dice hoy en día, es anti-italiano. Eso es como el revés, ¿no? Es como una... Bueno, y luego pasa algo que, por ejemplo, lo que luego pasa es que tiene contrasta a Salvini el discurso hegemónico, por ejemplo, el discurso de la integración. Que para mí es muy problemático, y bueno, cuando Pablo escribe un artículo, la noción hegemónica de integración que hay reproduce relaciones racistas. En Bérgamo creo que era, la gobernada por el centro izquierda, no progre, pues habían hecho, ¿no? Me recuerdo algo así, igual tú sabes mejor, como un modelo de integración, un centro de acogida para migrantes que para conseguir también los distintos méritos, ¿no?, del acuerdo de integración, tenían un régimen militar, eran migrantes subsaharianos negros que tenían que vestirse con un uniforme pseudo-militar, tenían que hacer gratis una serie de tareas como de las que ya el Estado no se encarga, como de limpiar la calle o cosas de ese tipo, y solo o cuando pasa, por ejemplo, que alguna persona extranjera salva trepándose por los balcones a otra persona francesa, pues entonces le conceden nacionalidad, ¿no? Es decir, esa lógica de allá de pensamiento de Estado y esa eterna sospecha, ¿no?, hacia el migrante o hacia la persona racializada que no tiene por qué ser migrante. Entonces, claro, es muy problemático. O sea, podemos decir que a nivel discursivo ha habido un empoderamiento, sí, pero si lo miramos del otro lado, no solamente a nivel discursivo, sino de cómo esta lógica funciona más profundamente, ojo, porque es que ¿cuánto racismo hay a la izquierda? ¿Cuánto racismo hay en la categoría hegemónica que utilizamos como de integración, etcétera? Pues es muy complejo. Y bueno, no he respondido a todo, pero más o menos es lo que... No sé si hay más preguntas o dudas o cosas concretas. Pero esto está online, ¿eh? Hay gente que lo retuitea. Ah, vale, gente que lo ha visto, sí. O sea, que no saben lo que estoy diciendo, no me gusta, pero se fían. Vale. Se fijan.
No sé si hay algún comentario, alguna discusión que se quiera sacar. O podemos dar por terminada la sesión. ¿Qué pensáis? ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces damos por terminada la sesión de este Cocinando Ideas. Muchas gracias, Luca, por traernos tu trabajo y compartirlo con nosotras. Y esperamos al siguiente Cocinando, que toca Rocío García Soto.